Bueno, son las 9:22 de la mañana con algo de retraso, que lo habíamos anunciado para las 9:15 de la mañana y esto no me lo van a perdonar seguro muchos oyentes. Tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida a esta sintonía de radio a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, le citábamos el viernes, lo hablábamos antes fuera de micro con Fernando, porque usted participaba la semana pasada en esa comisión de justicia y escuchaba de primera mano, bueno, pues la intervención que hacía el que va a ser el nuevo fiscal general del Estado en cuestión de horas, pero la actualidad manda y prácticamente a esa misma hora que le estábamos cerrando a usted, el viernes nos llegaba la reacción, esa noticia triste, para muchos noticia, me temo. Macarena Olona deja la política después de 3 años formando parte de las filas de Vox. Me gustaría pedirle, por supuesto, una valoración inicial. Bueno, poco más le puedo añadir de lo que ya ha manifestado la propia Macarena y el comunicado de Vox. Es una situación sobrevenida, inesperada. La realidad nos marca, pues muchas veces, los caminos por encima o por delante de lo que nosotros preveíamos y lo que la propia Macarena prevenía. Es una situación evidentemente no deseada, pero que asumimos con todo el respeto hacia ella, en primer lugar, por lo que nos ha pedido ese esfuerzo de respetar su privacidad y su situación personal, y desde un punto de vista político nuestra valoración no puede ser otra. Agradecimiento a quien ha trabajado duro en este partido, ha trabajado por España con lealtad, primero desde la Secretaría General del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y en el Senado, como diputada por Granada, y después en el último esfuerzo importante que hizo como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en la campaña de las andaluzas. Esa es nuestra valoración, esa ha sido su valoración, y por supuesto un deseo que yo quiero reiterar en este momento, el deseo de que se recupere lo antes posible de su situación personal de salud, y por supuesto el convencimiento de que seguirá prestando un magnífico servicio a España allá donde se encuentre. Ella ha manifestado su deseo de volver a la abogacía del Estado y la verdad es que ya prestó grandes servicios y seguro que más de un corrupto va a estar temblando si vuelve Macarena a la abogacía del Estado. Bueno, sé que ustedes, y acaba de hacer alusión a ese comunicado, a las palabras de la propia Macarena Olona, aludiendo a motivos de salud, pero son muchos y seguro que aquí mi compañero Fernando Lázaro puede ahondar luego más en esta cuestión. Los que interpretan esa salida, bueno, por el resultado que obtuvo Macarena en Andalucía, lo que la habría distanciado con la dirección nacional. Bueno, mire, me va a permitir, con todo el respeto, yo no voy a hacer una interpretación política sobre cuestiones de salud. Es decir, los resultados para nosotros de la campaña de las andaluzas son una cosa, la situación de Macarena personal es otra muy diferente y no creo que tengan ninguna conexión. Pero en todo caso, sobre la valoración de los resultados, pues, bueno, pasar de quinta fuerza política a la tercera, aumentar un 25% los votos y tener un 17% más de diputados, aumentando 2 diputados, pues no es ningún fracaso. Es, junto con el Partido Popular, que ganó por mayoría absoluta, es la única fuerza política que ha crecido en Andalucía. Usted me podrá decir, ¿no era lo que ustedes esperaban? Bueno, es que nosotros somos muy ambiciosos y siempre queremos ser la mayoría absoluta y gobernar, pero los andaluces decidieron que le querían dar una oportunidad a Juanma Moreno y que nosotros estuviéramos en la oposición, pues eso no lo aceptamos. Pero en ningún momento sacamos ninguna valoración negativa. Nosotros somos un partido que va creciendo poco a poco por toda España, a veces más rápido, a veces más lento de lo que nos gustaría. Así que creo que no debe hacerse ningún tipo de análisis comparativo entre los resultados de las elecciones andaluzas y la situación personal
de Macarena, por mucho que fuera en ese momento la candidata número 1. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en materia judicial, que era, bueno, para lo que le habíamos convocado. Mañana toma posesión Álvaro García Ortiz. Hoy ya pasa ese primer trámite en el Consejo de Ministros como nuevo fiscal general del Estado, si nada ni nadie lo remedia. ¿Qué podemos esperar del sustituto de Dolores Delgado, que dijo, entre otras lindezas, y usted tuvo oportunidad porque participó en esa comisión de justicia, que no hay caso Miguel Ángel Blanco? Pues mire, yo creo que cualquier español, al margen de que trabaje o no en la justicia o que tenga o no más o menos conocimientos jurídicos, cualquier español entiende desde una visión de la lógica y de la decencia que no puede ser fiscal general del Estado quien participaba alegremente de actos políticos del Partido Socialista, quien, siendo la mano derecha de la exfiscal Dolores Delgado, como jefe de su Secretaría Técnica, ha sido el encargado de aplicar siempre las políticas sectarias del gobierno, quien ha manifestado, cuando era presidente de la Unión Progresista de Fiscales, unas valoraciones sobre la política muy cercanas al partido del gobierno, y que no ha tenido ningún pudor en defenderlo en situaciones inaceptables. Y, por supuesto, lo que usted menciona, ¿no? Podríamos hablar del caso Estampa, podríamos hablar del caso de los comentarios sobre Miguel Ángel, sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre otros asesinatos de la ETA, sobre tantas cuestiones en las que, trascendiendo y mucho lo que sería una mera valoración jurídica, entra en consideraciones de abierto posicionamiento político, no puede ser fiscal general del Estado. ¿Y qué nos esperamos? Pues, ¿qué podemos esperar de quien es fruto del pacto del gobierno, uno más de la cesión a los golpistas, en este caso a los separatistas de Esquerra Republicana? Porque lo mismo podemos hablar del nuevo fiscal, como podemos hablar de Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, o los pactos que se están haciendo para precisamente ir insertando a los candidatos del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho en el Tribunal de Cuentas, como se pretende hacer en el Consejo General del Poder Judicial, como se ha hecho en otros muchos organismos, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística, o cualquier organismo que pueda haber tenido algún atisbo de independencia y de objetividad dentro de la estructura del Estado. Bueno, en una entrevista que seguro que usted ha tenido oportunidad de leer de este fin de semana, del presidente del Partido Popular, mantenía la puerta abierta a una política, digamos, de mano tendida hacia el presidente del gobierno para alcanzar acuerdos sobre política económica, siempre y cuando unas condiciones y unos límites sobre la mesa, o bien de la justicia. ¿Ustedes creen que finalmente se llegará a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues mire, esa es una gran diferencia de nuestro presidente Santiago Abascal y del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, que con quienes pactan con los enemigos de España, quienes están arruinando a los españoles y quienes han pisoteado sus libertades públicas, solo puede haber una respuesta. Se llama distancia infinita. Y nosotros no vamos a tener ni tender la mano a ningún gobierno, ni en materia de control de la justicia, porque creemos de verdad en la independencia de la justicia, en la separación de poderes, ni mucho menos en maquillajes de lo que está siendo el mayor fracaso económico, con una deuda pública que ya supera el 111%, con casi 1,5 billones de euros de deuda pública, con una inflación que está superando el 10% y con una situación en los costes de los productos básicos, de la energía, de los alimentos, que va a llevar a los españoles en muy pocos meses a situaciones personales y familiares dramáticas. No podemos compartir de ninguna manera con el señor Núñez Feijóo que haya que estarle dando balones de oxígeno a este gobierno. A este gobierno lo que hay que hacer es echarlo cuanto antes del gobierno de España. Vox estará siempre con todos aquellos españoles y partidos que estén dispuestos a unar voluntades. Lo dijimos, lo dijo nuestro presidente en la moción de censura. Desgraciadamente nadie nos apoyó, y si se hubieran tomado las medidas y si hubiera prosperado esa moción de censura, habríamos ahorrado mucho daño
a la economía, pero sobre todo a las libertades y a la propia integridad y a la seguridad del propio Estado. Bueno, le quería preguntar también sobre esa sentencia de los ERES, de la que tanto se ha hablado. ¿Usted cómo valora la entrada en prisión de José Antonio Griñán? Le pregunto esto porque estamos asistiendo estos días a una campaña de victimización por el hecho de que el expresidente de la Junta, que ha prevaricado, esto evidentemente no lo digo yo, lo dice la propia sentencia, y ha malversado 680 millones de euros, entre en la cárcel porque tiene 76 años. Ustedes, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, pidieron y dijeron que iban a tratar de conseguir que la Junta de Andalucía recuperara el dinero defraudado. 680 millones de euros es mucho dinero, y hoy mismo Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, también lo pide en las páginas del diario ABC, pero es bastante pesimista con lograrlo. Sí, estos del Partido Socialista son como el Robin Hood al revés. Es decir, le roban a los trabajadores para quedárselo ellos y ser cada vez más ricos. Es una auténtica vergüenza. Y aquí es donde traemos a colación una razón más, tal vez una de las más poderosas razones por las cuales debemos lograr de una vez por todas que la justicia en España sea independiente, que se acabe ese control del Consejo General del Poder Judicial de los partidos políticos, esa designación de magistrados en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, en los Tribunales Superiores de Justicia. Es tan importante una Fiscalía General del Estado que sea independiente, por estas razones, porque cuando algunos llegan al poder, y nos importa bien poco el color de las siglas, a nosotros esta película del "y tú más", cuando el Partido Socialista le echa en cara al Partido Popular, la Gürtel, la Púnica, etcétera, y el Partido Popular le echa a los ERES, cuando haya diferencias económicas nos da lo mismo, es decir, unos han robado más, otros han robado menos, unos han robado en Andalucía, otros han robado en Madrid, pero esa utilización de la política para el lucro personal y el delito nos parece gravísimo. Y aquí traigo también a colación a Podemos y su financiación ilegal de las narcodictaduras. Por eso es tan importante una justicia independiente. Y por supuesto que sí, lo hemos dicho, lo ha dicho nuestro portavoz en el Parlamento andaluz, por supuesto, no basta con ir a prisión, que deben cumplirse las sentencias. Y digo deben cumplirse porque en este país ya sabemos lo que pasa. Lo vimos con los golpistas de Cataluña. Al final aparece siempre el gobierno con la salvación de los indultos. ¡Qué vergüenza! Por eso nosotros pedimos la derogación de la ley de indultos, para que de una vez por todas las sentencias se cumplan y todos los españoles seamos iguales ante la ley y ante los tribunales. Pero tiene usted toda la razón. Es que no basta con que vayan a prisión, es que tienen la obligación de devolver el dinero. Bueno, pues nos sorprende que desde la Junta de Andalucía se siga con ese buen trato, con esa cordialidad y con esas subvenciones a quienes han formado parte de ese entramado de los seres, como son los sindicatos o como es el Partido Socialista. Es que esto se tiene que acabar. No solo tienen que devolver el dinero, es que hay que dejar de financiar y de dar dinero a quienes se lo han llevado con las manos llenas para su lucro personal. Y esto es una cuestión que afecta directamente al propio funcionamiento honrado, limpio de las administraciones y del uso del dinero público. Bueno, decía usted que las sentencias se cumplen. Decir esta frase quizá en Cataluña suena un poco irrisorio. Le pregunto, por supuesto, también, y vuelvo a colación a esa entrevista de Feijóo, que decía que cuando gobierne en un hipotético ejecutivo, el español no va a ser una lengua extranjera en Cataluña, después de lo visto la pasada semana sobre esta cuestión. Tanto el presidente del Partido Popular como la presidenta de Ciudadanos, la señora Arrimadas, anunciaban su primer pacto juntos, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa ley del catalán. ¿A ustedes, a Vox, le han excluido de este acuerdo o han hablado con ustedes y ustedes han sido quienes no han querido formar parte? Mire, fíjese usted, voy a intentar ser lo más objetivo para que no se me enfade nadie. Es muy poco creíble el señor Feijóo hablando de proteger los derechos lingüísticos de los españoles y de los padres a poder educar a sus hijos en la lengua materna, y es muy poco creíble el Partido Popular. Ya me gustaría poder afirmar lo contrario. Mire, en Galicia se las ven y se las desean quienes quieren poder trabajar sin una imposición del gallego, quienes quieren educar a sus hijos en la lengua materna, en el español. Una Galicia de Feijóo y del Partido Popular que aplica las leyes llamadas de normalización lingüística con más ahínco y con más alegría
que incluso se aplican en Cataluña. Pero si nos vamos a Baleares, gobernó el Partido Popular con mayoría absoluta y ocurrió lo mismo. No solo ocurrió lo mismo, abrió las puertas a la imposición del pancatalanismo, es decir, la imposición del catalán por encima del mallorquín, el menorquín, el ibicenco, y no ha hecho nada cuando ha tenido mayoría absoluta en el gobierno de España para proteger a los españoles que querían hablar y poder ejercer ese derecho de libertad lingüística en Cataluña o en el País Vasco. El Partido Popular no es creíble para nada. Solo será creíble, fíjese lo que le voy a decir, si en el futuro gobierno de España, cuando echemos a este miserable de Sánchez, entra el partido Vox a gobernar en coalición, llegado el caso, con el Partido Popular, y le obliga al Partido Popular a que haga todas esas medidas. Muchas de ellas, por ejemplo, las estamos aplicando ahora en el gobierno de Castilla y León. Si le pongo como ejemplo, en vez de la cuestión lingüística, por ejemplo, la imposición de la mentira ideológica a través de esas leyes mal llamadas de memoria democrática o de memoria histórica, pues la primera comunidad autónoma donde se va a lograr una ley de conciliación, una ley que hable de reconciliar a los españoles, una ley de concordia de la historia sin utilizarla de manera sectaria y donde se nos permita que todos puedan en esa reconciliación histórica abrazarse los españoles y dejar de ver la historia desde un lado sectario nada más. Pues solo se consigue cuando Vox presiona desde esos gobiernos para que se haga. Así que desgraciadamente, hasta que Vox no llegue al gobierno de España, va a ser muy, muy difícil que los españoles puedan ver protegidos esos derechos fundamentales, como es nada menos que un niño pueda hablar en el patio de su colegio sin que le estén señalando, para que un trabajador pueda trabajar en cualquier parte de España sin que le cierren las puertas por el hecho de no tener un determinado nivel lingüístico de gallego, de catalán o de vascuence, aunque sea el mejor cirujano o sea el mejor ingeniero. Bueno, le preguntaban también a Feijóo, y me ha venido a contestar ya en esa entrevista, por el futuro pacto. Usted también acaba de aludir a ese futuro pacto con Vox a nivel nacional. La respuesta, hay que decirla, del candidato no dista mucho de las anteriores, que él no va a renunciar, evidentemente, a una mayoría suficiente. Este ha sido el argumentario, ¿no?, del que ha tirado también Moreno Bonilla, para tener ministros exclusivamente de su partido, del Partido Popular, etc., etc. Si bien las elecciones en Andalucía, esto no hay ninguna duda, han sido un punto de inflexión, no solo para la calle Génova, sino también para su formación, que partía de unas expectativas demasiado altas. Hay que recordar que Santiago Abascal llegó a hablar en el mes de mayo en alguna entrevista, creo recordar que aquí, de 26 diputados. De cara a unas elecciones a nivel nacional, ¿temen haber perdido algo ese poder o bien esa capacidad de condicionar un futuro gobierno con el señor Feijóo? No, mire, lo que ocurrió en Andalucía es lo siguiente. No sé si esto lo va a reconocer alguna vez el Partido Popular. Nuestras encuestas, igual que las suyas, nos daban un posicionamiento para entrar en el gobierno de Andalucía con fuerza. Y es verdad que en los últimos días, por circunstancias, bueno, pues que son variantes y cambiantes dentro de una campaña, hubo una caída en los últimos días de esas encuestas. El Partido Popular supo, vamos a decirlo así, vender mejor el hecho de que había que concentrar el voto en el Partido Popular, y en el último momento hubo un cambio. Es decir, esas expectativas eran reales cuando comenzamos la campaña, y es verdad que hubo un cambio al final. Ahora, de ninguna manera consideramos, y sabemos que el Partido Popular lo sabe también, que eso sea un reflejo ni muchísimo menos del resto de España. Podríamos recordarle que el Partido Popular prácticamente ha desaparecido en Cataluña de la posición que tenía. Hay en otras comunidades donde sin Vox, por ejemplo, en Castilla y León, a la que he mencionado, no hubiera gobernado, pero podría decirle otros muchos lugares de España. Pongo el caso de Murcia, donde Vox está por encima de las encuestas del Partido Popular, donde, por ejemplo, en Baleares o en Valencia, sin Vox es imposible, vamos, ni el más optimista del Partido Popular es capaz de defenderlo, tendría ninguna oportunidad de gobernar el Partido Popular. Es decir, yo creo que los españoles han entendido que esto del bipartidismo, de que solo haya blanco o negro y que solo puedas optar entre lo malo y lo peor, pues se ha acabado. Ahora España tiene la suerte de contar con una opción política como es Vox, una opción política que sabe defender con valentía y sobre todo con credibilidad, y que lo que decimos lo cumplimos, y han visto que no hay por qué estar pensando siempre en el mal menor, que las cosas se pueden plantear desde las opciones mejores.
¿Con esto qué quiero decirle? Pues que no tenga ninguna duda que el Partido Popular por sí solo, no puede gobernar ni puede echar a la izquierda, que sí o sí necesita una fuerza política como Vox con el número suficiente de escaños para que la izquierda no gane. ¿Y eso qué significa? Pues que obviamente nosotros no regalamos ni nuestros votos ni nuestros escaños y que lógicamente, como hemos defendido en Castilla y León, habrá que gobernar llegando a acuerdos, pactando unas líneas maestras para las políticas nacionales y, lógicamente, haciéndolo desde los diferentes ministerios y desde las diferentes tomas de decisiones desde el Gobierno de España. Cualquier Partido Popular, se llame Feijóo el que lo lleve, se llame Casado, se llame como se llame, que pretenda suicidarse políticamente creyendo que solo va a acabar con la izquierda, lo único que conseguiría es que la izquierda se perpetúe. Por eso la mejor garantía que hay de que la izquierda no entre. Le recuerdo al señor Juanma Moreno que si la izquierda salió de Andalucía fue gracias al impulso y los votos de Vox, si no hubiera seguido gobernando la izquierda en Andalucía. Eso significa que hay muchos españoles que hace muchos años que no creen en el Partido Popular y que creen en Vox y por tanto, le guste o no, yo sé que preferiría gobernar siempre en solitario, nosotros también, pero tendrá que aceptar, como lo aceptamos nosotros, que cuando no hay mayoría absoluta hay que estar dispuestos a gobernar con aquellas fuerzas políticas con las que puedas tener más puntos de conexión. Aunque haya muchas cosas que te separen, pues habrá que esforzarse en encontrar las grandes líneas de Estado, como por ejemplo esta que hemos citado, la independencia de la justicia, por ejemplo la defensa de los derechos fundamentales, como por ejemplo la lengua, como por ejemplo ponerle freno absoluto y no volver a pactar con los separatistas, como por ejemplo hacer una bajada real y efectiva de todos los impuestos y de las cotizaciones para que en España se pueda generar riqueza y se pueda llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. En esas grandes líneas seguro que nos pondremos de acuerdo si hay una voluntad decidida de cambiar el rumbo de España. Bueno, cedo la palabra a Fernando Lázaro. Hola, buenos días, don Javier. Le quería plantear dos cuestiones. Una, un poco al hilo de lo que estabas poniendo ahora. Resulta un poco complicado entender desde el prisma quizá ciudadano que no se haya producido ya algún tipo de encuentro, de reunión, incluso pública entre el señor Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. Yo no sé si la comunicación entre Vox y el PP a nivel nacional existe o es mínima, porque claro, la semana pasada tuvimos aquí al señor García Gallardo y nos estuvo explicando que la comunicación con Fernández Mañueco a nivel Castilla y León estaba funcionando muy bien. Yo no sé si hay alguna cortocircuito a nivel Génova. Eso por una parte. Y segundo, y en relación básicamente también al candidato, al vicepresidente del gobierno de Castilla y León. En mayo se aproximan de nuevo elecciones, vienen autonómicas y vienen municipales. Yo no sé si el criterio a la hora de seleccionar ustedes los candidatos va a ser volver a jugar en un terreno complicado y que ha dado el resultado, pues en fin, tan polémico en Andalucía como fue nombrar a candidata a la portavoz en el Parlamento, o a lo mejor una apuesta de nuevo arriesgada que le salió bastante bien con la candidatura de García Gallardo. Gracias. Nada, muy buenos días, muchas gracias. Pues la primera pregunta, evidentemente los canales de comunicación con el Partido Popular siempre están abiertos. Es verdad que hay veces que es complicado el ponerse de acuerdo cuando se nos plantean cuestiones como eso. Vamos a ver si renovamos los órganos de la justicia y pretenden un apoyo parlamentario, por ejemplo, para seguir repartiéndose los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Pues en esa política es complicado, pero evidentemente la comunicación siempre está abierta. Nuestro presidente tiene contacto con el Partido Popular y, por supuesto, cuando ha hecho falta poner en común alguna posición de lo que estaba ocurriendo, o lo que se va a votar o lo que se va a decidir en el Congreso, pues siempre ha habido esa interlocución. La segunda cuestión sobre los candidatos, pues queda tiempo hasta mayo del 2023, aunque se están trabajando ya, por supuesto, en toda la estructura del partido para intentar siempre buscar a los mejores. Cuando decimos a los mejores, tienen que tener dos requisitos. El primero, ser personas leales, ser personas de confianza, personas que conozcan nuestro proyecto político. No podemos aceptar el advenedizo, no podemos aceptar el oportunista, no podemos aceptar el que parece que solo pueda estar interesado en tener un cargo, sino el que de verdad ha luchado y está luchando con convicción por este proyecto político, esa lealtad política y ese convencimiento. Y la segunda, por supuesto, la preparación, personas que estén preparadas,
que tengan la capacidad de ejercer desde el poder político un gran servicio a España. Bien, ¿cuál es el perfil? Pues mira, el perfil puede ser muy variado. En situaciones como las elecciones en Cataluña, usted recordará bien que quien era uno de los portavoces en el Congreso, Ignacio Garriga, pues ha hecho una magnífica labor y la está realizando al frente de un grupo parlamentario muy potente, la única oposición, el único partido nacional que hace oposición realmente en el Parlamento de Cataluña. Segundo, hay otros lugares, como ha sido Castilla y León, que usted ha mencionado, donde han entrado candidatos más desconocidos, candidatos más jóvenes, y esa puede ser la dinámica, depende de qué lugar estemos hablando, pues irán unos candidatos más conocidos, menos conocidos, pero todos cumplirán esos dos requisitos: personas de absoluta lealtad y compromiso con la posición política que defiende Vox, y segundo, personas bien preparadas y con aptitudes y con actitud dispuesta a desarrollar un gran trabajo. Javier Ortega Smith, secretario general y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya participado en nuestra tertulia política. Un abrazo y feliz verano. Un abrazo, muchísimas gracias, desearles un buen verano a todos, que recuperemos fuerzas, porque vienen unos meses muy complicados, pero vamos a estar dispuestos a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias, se nos avecina efectivamente un otoño caliente en todos los sentidos, y esto quienes mejor lo saben son nuestros oyentes, que lo padecen prácticamente a diario. Javier Santos, cuéntanos. Efectivamente, de calor y de frío están hablando hoy nuestros oyentes. Debe ser que la idea de quitarse la corbata como medida estrella en su plan de ahorro energético la debió de pensar Sánchez todavía con la corbata puesta y no pudo pensar más allá de eso, porque en este tiempo nuestros oyentes ya han dado con otras ideas, aunque he de decir que algunas son más deseables y necesarias que otras. Y atentos también, porque algunos oyentes tienen un mensaje para la derecha valenciana. Lo descubrimos tras la pausa.